como se demora un poquito para descargar. Bueno, ya empezamos entonces con la grabación. Bueno, compañeros, entonces hoy pues la tutoría número 8 ya, nuestra última tutoría. Eh, Espero pues que se hayan cumplido los objetivos del curso. Ustedes ven que pues las clases tratamos de aprovecharlas al máximo, de resolver dudas, de ver pues los temas que se necesitaban ver acerca de la declaración de renta, pero pues son temas muy extensos, mucha normatividad y pues siempre está esta materia, verla como electiva, es como un refuerzo, pues, porque se supone que dentro del pensum está también renta como tal, este es como un refuerzo, pero igual pues el tiempo, el tiempo creo que fue corto, ¿no? Para tanta normatividad y tanto eh, cosita, digámoslo así, que lleva como tal la declaración de renta de una empresa, ¿cierto? Imagínense que empezamos a ver un ejemplo sencillo de una empresa que no maneja pues grandes grandes relaciones con el exterior, ni dividendos, ni inversiones, pues así complicadas. Y sin embargo, mire que estamos pues como a ras con la temática. Entonces, bueno, pero como les he dicho, pues lo importante es haber tomado pues lo mejor de la materia, lo mejor de los conocimientos que les pude dar en este corto tiempo, ¿cierto? Y pues de todas formas esto es de mucho análisis, de mucho repaso, eh, de mucho de parte de cada uno de nosotros de empezar a leer, a estar al tanto, a estar practicando, porque de todas formas, pues todas las empresas son un mundo diferente y cuando nos enfrentemos pues a hacer como tal una declaración de renta, no hay que tener miedo, ¿cierto? No hay que tener miedo porque igual ya tenemos muchas bases, sino informarnos, estar muy pendientes de los cambios tributarios, de leer mucho la norma, ¿sí? Volverla a leer, porque ustedes saben que la interpretación a veces es difícil, ¿sí? Para mí todavía es difícil, yo también cuando leo algún decreto me toca leerlo y volver a leerlo y buscar ejemplos y preguntarle a otros colegas, ¿cierto? Porque a veces la interpretación es difícil. Ustedes saben que la tributaria de nosotros, los colombianos, es muy ambigua y parece que más para darle instrucción a las personas está más como para confundirla, ¿no? Porque siempre pues nos suele confundir. Pero bueno, compañeros, lo importante, como les decía, no es tanto ir a llenar un formulario, porque a ustedes les da miedo de pronto llenar el formulario, pero la intención no es tanto llenar un formulario, sino entender los casos y en qué forma se van a aplicar eh, para llegar a hacer una declaración de renta, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a mirar el taller evaluativo que tenemos, ¿cierto? Cada uno de los puntos, a darles pues como una breve descripción porque hay algunas dudas y al mismo tiempo pues vamos a ir mirando algunos temitas que nos quedaron faltando, ¿cierto? Y que los vamos a ir mirando de acuerdo con el enfoque pues del formulario y con el enfoque del taller que tenemos de la evaluación, ¿cierto? Entonces la idea es tener pues una explicación, son la una y es que esta clase es muy cortica, ya prácticamente nos queda una hora, ¿no? Entonces vamos a aprovecharla pues al máximo y de todas formas pues en el transcurso de la tarde sigo pues en acompañamiento con ustedes, cualquier duda que tengan, ¿cierto? Y tienen hasta mañana plazo para la entrega del taller, ¿cierto? Sí, profe. Ok, entonces pues también mañana, eh, si tienen alguna duda me pueden preguntar con mucho gusto. Bueno, voy a compartirles pantalla.
Bueno, entonces la idea del taller obviamente es que llenemos el formulario, ¿cierto? La idea es que ustedes lo fueran adelantando y fueran llenando el formulario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con base a este que tenemos acá, ¿cierto? Ir llenando cada uno de los ítems, ¿cierto? Entonces ya habíamos dicho, pues el patrimonio, entonces acá muy sencillo, por ejemplo, en el efectivo y equivalente de efectivo, si nosotros nos vamos acá al formato, ¿cierto? Entonces acá nos va diciendo que el renglón 36, ¿cierto? El renglón 36, estos son los números de los renglones, ¿cierto? Entonces llevan todas las cuentas del efectivo y equivalente de efectivo, o sea, la 1105, la 1110, la 1120, la 11, ¿cierto? Todas las cuentas de lo que está en la 11, ¿cierto? Entonces es lo que ustedes van a llevar a ese renglón, ¿cierto? Entonces ahí, más que todo, para llenar cada uno de estos renglones, pues es más que todo como el manejo que ustedes tengan del Excel, ¿cierto? Porque es ir como totalizando las cuentas. Yo acá les envié el balance de prueba, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ese efectivo y equivalente de efectivo, ¿qué van a sumar o qué van a colocar? Pues las cuentas, ¿cierto? El total de lo que hay en la caja, ¿sí? El total de lo que hay en los bancos, ¿sí? En las cuentas de ahorro, ¿cierto? Y sería esos tres totales, ¿cierto? Entonces es más que todo pues como de manejo de Excel de ustedes, de ir llenando pues cada uno de los rubros, ¿cierto? En la parte, por ejemplo, acá de inversiones, entonces en inversiones es todo lo que está en la 12, en este caso tenemos solamente un valor, ¿cierto? Entonces esto iría en la 12 y así sucesivamente. Pues creo que en el llenado ahí de los formularios no hay como mucho enredo, digámoslo así. Acá, por ejemplo, en estos renglones informativos, que fueron 33, 34 y 35, ¿cierto? Entonces, mire que acá también en el ejemplo están las cuentas que van ahí. Acá va toda la 51, acá también va la 51, pero la de aportes ARP, salud y pensión, ¿cierto? Y acá también va la 51, pero aportes a caja y CBF y C, ¿cierto? Entonces, si acá se manejan, entonces si vamos y miramos acá en el balance que yo les pasé, entonces acá abajo está la 51, ¿cierto? Y ya pues ustedes pasan los valores allá, ¿cierto? Entonces esto es como más de manejo de Excel, ¿cierto? Pero lo más importante que me parece a mí es la ejecución de algunos ejercicios que tenemos acá, ¿cierto? Eh, Entonces, dice, la empresa Opción SAS es una empresa prestadora de servicios, por lo tanto no maneja dentro de su balance de prueba los costos, ¿cierto? O sea que en la cuenta 6 no hay nada. Para la realización de la declaración de renta, tener en cuenta que los saldos del balance de prueba de la casilla saldo final son los saldos contables registrados bajo políticas NIF. O sea que estos saldos que tenemos acá, ¿cierto? Ya están ajustados con las políticas NIF que tiene la empresa. Está la contabilidad, por eso dice aquí balance de prueba con terceros NIF a diciembre del 2020. O sea, esta es la contabilidad con todas las políticas que maneja la empresa bajo NIF, ¿cierto? Pero entonces hay que tener en cuenta que hay valores acá que están establecidos bajo NIF, pero que no van a pasar igual al formulario, ¿cierto? Porque no van a pasar igual al formulario, porque acuérdense que fiscalmente hay estimaciones que la norma tributaria no admite, ¿cierto? Que es lo que hemos estado viendo entre todas estas tutorías, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dice, los datos informativos para la renta se toman de los saldos contables teniendo en cuenta que lo contable está conciliado con los valores efectivamente pagados. Entonces, simplemente, pues los datos de, todos los datos que piden de nómina y de seguridad social, ¿cierto? Están conciliados, efectivamente lo pagado, o sea que ahí no vamos a encontrar ninguna diferencia. Acuérdense que por allá, en una de la normatividad, vimos que lo que se puede registrar en el formulario es lo efectivamente pagado.
Entonces, la empresa ya hizo su conciliación, ¿cierto? Y lo que tiene ahí en sus saldos, en toda la parte de parafiscales y en toda la parte de nómina, es lo efectivamente pagado, o sea que ahí no vamos a tener ninguna diferencia, ¿cierto? Bueno, eso en cuanto al primer punto. En cuanto al segundo punto, entonces dice, la empresa maneja cartera del exterior, ¿sí? Archivo de Excel, información. Entonces, yo les coloqué acá en el archivo de Excel una información, ¿cierto? Entonces, este es el detalle de la cartera del exterior. Si vamos y miramos acá en el balance, acá está la cartera del exterior, 20.389.050, ¿cierto? Si miramos acá, acá está, aquí está, 20.389.050. ¿Qué quiere decir? Que esta cartera, este saldo que está acá en cartera del exterior, está comprendido en estos tres valores y quedarían así porque ya tienen los ajustes de la TRM a 31 de diciembre de acuerdo a las mediciones NIF, ¿cierto? Ahí está bien. Pero ¿qué pasa, compañeros? Acuérdense que en la norma fiscal no se tiene en cuenta esta conversión, ¿cierto? Sino que la cartera del exterior se reconoce al valor inicial con que se hizo la negociación, ¿cierto? Entonces, en este caso, hay que mirar que no se puede tener en cuenta esta diferencia en cambio, ¿cierto? O sea que la cartera del exterior quedaría como cuando la vayamos a pasar acá al formulario. Acá que iría en el renglón 38 de las cuentas por cobrar. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, y cada punto, pues, cuando haya lugar, se debe realizar la contabilización. Pues realmente creo que solamente hay una contabilización para realizar, de resto es como ajustes de saldos. Bueno, profe, gracias. Ok, creo que quedaste con la duda, ¿cierto? No, profe, sino que, o sea, para mí hacer un saldo es hacer una contabilización, no. Pues, No, la porque que usted nos acuérdate, por explicó. ejemplo, no porque por eso ya están los saldos contablemente. ¿Sí Perdón, me perdón, entiendes? los ajustes, sí, me refiero a los ajustes, pues a los Entonces, ajustes, por por ejemplo, en ejemplo, la acá, TRM. en las cuentas, en el renglón de las cuentas por cobrar van los clientes, ¿cierto? Que en ese caso son estos, ¿cierto? Y tenemos una cartera nacional y una cartera del exterior, ¿cierto? Entonces, en este caso, ustedes acá le pueden añadir, este es el saldo contable y aquí pueden añadir, por ejemplo, acá le colocan un renglón que diga diferencia para tenerla ahí, ¿cierto? Y acá le colocan un renglón que diga saldo fiscal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la caja, en todos estos saldos de la 1105, de la 11 o del grupo 11, efectivo y equivalente de efectivo, ¿vamos a pasar los saldos iguales al formulario o va a haber algún cambio? ¿Ustedes qué opinan? Sí, hay un cambio. ¿Cuál? Referente a la cartera del exterior. Ah, ¿usted está hablando de cuál, profe? De solo Efectivo la... y equivalente de Ah, efectivo. no, profe, se pasa tal cual ahí. Yo estaba pensando en la Exactamente. cartera del Entonces, exterior. acá no es sino pasar tal cual el primer renglón, ¿cierto? Que es efectivo y equivalente de efectivo, no tenemos ningún ajuste, ¿cierto? Pasa igual. Profe, Inversiones, profe, sí, una duda, pero ahí, por ejemplo, cuando se hace la venta del vehículo, esa plata no entra al banco, o sea que habría un ajuste. la venta del... Ah, bueno, ya vamos a mirar a ver si, ya entonces miramos a ver si hay un ajuste, no nos adelantemos. Bueno, bueno acá entonces estamos hablando del primer ejercicio, ¿cierto? Estamos hablando del primer ejercicio. Bueno, el primero son datos informativos, ya sabemos cómo los sacamos.
La empresa maneja cartera del exterior, ¿cierto? Entonces, acá no hay que hacer ninguna contabilización, ¿cierto? Simplemente este valor de cartera del exterior no queda así, sino que acá hay una diferencia, ¿cierto? Porque la cartera del exterior está acá, ¿cierto? Está acá ya ajustada con la TRM, mire, 2389050, 2389050, pero no se, fiscalmente no se puede pasar así, ¿cierto? ¿Qué hay que colocar? ¿Cómo quedaría el saldo de la cartera del exterior? ¿Quién me dice? Profe, ¿Cómo quedaría se hizo el negocio? ¿Cómo? con el saldo inicial, El con el saldo mismo valor en que se Al valor facturó. inicial, sí. exactamente, 21,653. exactamente. Entonces, cuando van a sumar este valor de la... ay, se me confunden los archivos. Exactamente. Entonces, a la hora de sumar la cartera del exterior, acá en el saldo fiscal, ¿cierto? En el saldo fiscal van a pasar es este. Es este, ¿cierto? Que es el que todavía no tiene el ajuste. ¿Sí? Este es el que van a pasar al formulario. Bueno, creo que hasta ahí no tenemos ningún enredo, ¿cierto? Ya sabemos por qué esa es la primera diferencia, ¿cierto? Ok. Bueno, dice, tercero, la empresa tiene un CDT en la parte de inversiones a 2 años, el cual va a ser entregado en la fecha pactada con sus respectivos intereses, según lo indicado en el título valor que registra los siguientes datos. CDT número TAT, tipo de certificado, monto de certificado de depósito, monto 100 millones, tasa de interés 0,72, fecha de negociación julio 1 del 2020, fecha de vencimiento julio 1 del 2022, ¿cierto? Entonces vamos y miramos el balance. Por acá creo que está. Inversiones. 104,398,510, ¿cierto? Es este, mire, certificado de depósito, 104,398,510, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo el ejercicio? Que la empresa tiene un CDT que acá está registrado, pero acá está registrado con el interés que se ganó, ¿cierto? Porque el monto del CDT o el tipo de el CDT fue negociado y tiene una tasa de interés del 0,72%, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que en normas NIF se le calculó el 0,72% y se reconocieron esos intereses como si ya se hubieran pagado, porque eso es lo que dicen las normas NIF, ¿cierto? Que debemos colocar las inversiones valoradas con la ganancia que ha tenido según el mercado. Pero, ¿qué pasa con la norma tributaria fiscal? ¿Se debe tributar sobre los 104,398,000 o sobre qué valor? Sobre los 100 millones. Sobre los 100 millones. Entonces, acá hay que hacer alguna contabilización. No, solo sacar la diferencia. Exactamente, solamente ustedes acá sacan la diferencia y saben que en las inversiones no van a declarar 104 millones, sino que van a declarar 100 millones, ¿sí o no? Entonces, mire que es que ustedes se complican, pero es de pronto por un poquito de falta de análisis. Ahí no hay que hacer ninguna contabilización, simplemente ajustar el saldo. Entonces, mire que aquí ya hemos hecho 2 ejercicios, ¿cierto? ¿Tenemos alguna duda hasta ahí, compañeros? Profe, sí, una pregunta. Y referente a los cuatro que fue el rendimiento financiero, ¿eso no se reporta como un ingreso financiero? Claro, pero ya está, el ajuste contable ya se hizo. Es que estos ya son Solo en la los parte saldos. contable. Y por ejemplo, hay un renglón en el formulario 110 en el que dice ingresos financieros. Yo pensé que de pronto esos cuatro había que ponerlos ahí. Claro, pero ya los pusieron porque es que mire que aquí ya está listo el ajuste. Sí me hago entender, ya está listo los 104 millones. O sea que ya se hizo la contabilización, ¿cierto? Y acá donde están los ingresos,
en alguna parte ya están esos intereses, ¿cierto? Acá donde dice, por ejemplo, eh, eh, financieros, ¿cierto? 3 millones, algo así. Ahí en alguna parte ya deben estar los intereses efectuados o ya se hicieron los ajustes que se requirieran. Si me hago entender, en este caso no hay que realizar ninguna contabilización, solamente el ajuste a lo fiscal, porque los saldos contables ya están con los ajustes bajo NIF. ¿Sí me hago entender? Ah, bueno, profe, sí, sí, ya ahí O me quedó claro, gracias. creo que solamente hay 1 o 2 ejercicios donde hay que hacer contabilizaciones. De resto, solamente es de interpretar, hacer el ajuste, hacer como la variación fiscal. Ok, sigue el cuarto. Dentro de las políticas contables de la compañía no tiene establecida una política de deterioro de cartera, ya que sus clientes son muy oportunos con sus pagos. Sin embargo, se le aplica el método de deterioro de cartera general a algunos clientes, ya que dichos clientes tienen problemas de rentabilidad y de posible liquidación de dichas empresas, ya que pertenecen a un mismo grupo económico. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de las normas contables, o sea, dentro del balance de prueba, no hay, bueno, acá ya hay un deterioro contabilizado, ¿cierto? Acá ya hay un deterioro contabilizado, pero fue de periodos anteriores. Fue de periodos anteriores. Entonces, en este caso, sí hay que verificar, acá en este caso sí hay que hacer el ajuste, acá sí hay que hacer la contabilización y calcular este deterioro de estas 3 cuentas, ¿cierto? Y anexárselo a este valor de deterioro que hay acá acumulado. ¿Sí? Profe, en ese punto yo tengo una pregunta. Sí. Lo que pasa es que en la redacción como tal del ejercicio decía que utilizáramos el método general. Y el método general es de las edades por cartera, de acuerdo a los meses. Entonces, como usted me respondió ayer por el grupo, lo que yo hice fue tomar el valor de esas 3 facturas, sumarlas y sacarles el 15%. Pero pues Sí, me quedó la duda si era así. Profe, yo tengo una pregunta. Y en la A de cartera nos dice que se puede hacer de manera general tomando el 33%. esperen un momentico ya les explico acá en este punto. Este deterioro de cartera que haga contabilizado de los 861, no hay que tenerlo en cuenta, porque mire que acá está sumando y acá está restando, o sea, esto me da efecto cero, ¿sí? O sea que esto en otro periodo ya se realizó, digámoslo así, y ya se declaró, ¿sí? Sino que de pronto no se canceló la cuenta como tal, mire. Pero acá está sumando y acá está restando, ¿sí? Entonces, mire que esto me da efecto cero, ¿cierto? Entonces, este valor no tienen que tenerlo en cuenta o no tienen que pasarlo como tal allá al formulario, ¿cierto? Este 861 no, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, sino el valor que les dé de realizar este deterioro, ¿sí? Entonces dice que hay 2 métodos de deterioro, el de cartera general y el de cartera individual. Acuérdense que dijimos, el de cartera individual es del 33%, ¿cierto? Y el de cartera general es que se utilizan por un tipo de edades, ¿cierto? De 3 a 6 meses, de 6 a 9 meses, de 9 no sé qué, y de más de 12 meses, ¿cierto? 5, 10 y 15%. En este caso, el ejercicio nos pide cartera general, ¿cierto? En este caso, estas facturas tienen más de 12 meses. Más de 12 meses, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estas facturas tienen más de 12 meses, o sea que las suman las 3, como dijo la compañera, y como tienen más de 12 meses, ¿cuánto se les saca de deterioro? 15%. El 15%. Muy bien. Pero ¿qué más hay que tener en cuenta, compañeros? Que Profe, recuerden pero que... una pregunta, si tú en el punto no nos diste las edades y nosotros lo tomamos por el 33, entonces quedó mal. Porque en el punto no Claro, dice ninguna edad.
No dice ninguna edad, pero dice método de cartera general, no individual. Ok, entonces lo que debemos de hacer es sumar las 3 facturas y sacar el 15%, El como lo dice la 15, sí, compañera. no es sino cambiarles el porcentaje. Ahora, compañeros, hay que tener en cuenta otra cosa. Mire, acá esto está haciendo efecto cero. Esto acá no pasa nada al estado financiero, ¿cierto? ¿Y qué hay que tener en cuenta? Que el deterioro solamente se tiene en cuenta, o este método de deterioro solamente se tiene en cuenta en el saldo fiscal, no contable, ¿cierto? Por eso acá está haciendo efecto cero. Acuérdense que por acá vimos, en el ejemplo que estamos haciendo, acuérdense que por acá hablamos deterioro sobre los clientes, es aceptada fiscalmente, o sea, mire que acá el deterioro solamente se tiene en cuenta en la parte fiscal. Ah, bueno, en este ejemplo no teníamos deterioro, pero decía, acuérdense que decíamos que el deterioro solo es aceptado fiscalmente. O sea que acá en la cuenta del deterioro, pues acá igual se deja en ceros en el balance y se pasa es lo que les dé en la cartera, en el deterioro, acá en este valor. ¿Quedamos entendidos hasta ahí? Sí, profe, o sea, se pasa solamente lo que da el 15% de esas 3 facturas. Ese es el deterioro. Pero no hay que hacerle ningún ajuste al balance como tal de NIF, ¿cierto? Porque el deterioro solamente se tiene en cuenta para la deducción fiscal, no se tiene en cuenta para la parte contable como tal, ¿sí? ¿Se acuerda que lo habíamos visto en una de las clases? Por acá también está, en la parte de los gastos. Ah, bueno, es que en este ejercicio la provisión de cartera está en cero. Bueno, compañero. Ah, sí, pero mire, acá lo están teniendo en cuenta. En la parte contable está en ceros, en la parte de los gastos, por ejemplo, y en la parte fiscal, acá sí está en 8.538.180 la provisión de cartera. Bueno, compañeros, esto para este ejercicio. En el número 5 dice, durante el periodo 2020 se realizó un préstamo a uno de los socios, el señor Germán Darío Herrera, a un interés real del 0%, tasa de interés mínimo presuntivo que durante el 2020 debe generarse sobre tales préstamos es el 4.48%. Entonces no es sino al préstamo sacarle los intereses, que es el 4.48%, ¿sí? ¿Y dónde está el préstamo? El préstamo, lo que pasa es que quedó mal clasificado acá en el balance, pero el préstamo está acá. Es este. Deudores varios. Deudores varios y está entre esta cuenta que se llama otros, ¿cierto? 16.099.651. Este sería el préstamo, ¿cierto? Entonces acá el préstamo se deja igual porque ahí está bien en NIF. Lo que hay que hacer es calcularle los intereses, sumárselos y acá va a pasar es el valor de los 16 millones más los intereses a la parte fiscal, ¿cierto? Entonces aquí pasa el valor del préstamo más los intereses. ¿Sí? Porque acuérdense que estos son intereses presuntos, entonces no se tienen en cuenta para la parte contable, pero sí se tienen en cuenta para la parte fiscal, ¿cierto? ¿Estamos correctos ahí? Sí, profe. Ok. Bueno, acuérdense que los intereses, ¿cierto? Si suben acá al valor del préstamo, ¿cierto? Entonces también suben acá en la parte de los intereses, ¿cierto?
Entonces tienen que enfocar la diferencia en los dos lados, ¿no? Las dos cuentas que se afectan, ¿cierto? Profe, pero ese se hace solamente para la parte fiscal. Exactamente, solo para la parte fiscal porque los saldos contables ya están ajustados. Profe, entonces ese interés que hay como un ingreso no operacional, un ingreso financiero. Un ingreso financiero, claro, porque eso es un ingreso financiero. Todos los intereses son ingresos financieros. ¿Sí? Lo mismo acá entonces en la cartera, en el deterioro, ¿cierto? Entonces acá, en el deterioro, ¿dónde está la 13.9? Deudas de difícil cobro, ¿cierto? Entonces acá bajaría el valor de la cartera, ¿cierto? Y aumentaría acá también el valor del gasto, ¿sí? Entonces ahí tienen que tener en cuenta la diferencia en los dos lados, ¿cierto? Que en un lado aumenta, en otro disminuye, bueno, en el otro lado disminuye y en el otro aumenta. Bueno, el siguiente ejercicio dice, la empresa no maneja dividendos ni tampoco ingresos no constitutivos de renta. Bueno, eso no es un ejercicio, sino como un dato informativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como el formulario tiene una parte de dividendos, entonces, para que ustedes no se enreden con esa parte de dividendos, ¿cierto? Que es toda esta parte de los dividendos, ¿cierto? Mire que aquí en esta empresa también está en cero. ¿Por qué? Porque la empresa no maneja dividendos. Acuérdense que las empresas que manejan dividendos pues son las que tienen acciones, inversiones en acciones en otras compañías, sean nacionales o extranjeras. Entonces, cuando ya esas empresas tienen inversiones en otras compañías nacionales o extranjeras, entonces ya ahí sí se maneja toda esta parte de identificar cuáles son gravados y cuáles son no gravados. Bueno. El ejercicio número 7 dice, dentro de los saldos contables, la empresa tiene un vehículo registrado por valor de 96.900.000. La política contable indica que tiene una vida útil de 10 años, lo que indica que al ser igual a la del artículo 137, será la que se debe utilizar para efectos de la depreciación. El vehículo se vende al finalizar el año, por tal razón no se ha realizado el ajuste y se vende en 130 millones. Dicho vehículo tiene ya 3 años de ser propiedad de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Acá sí debemos realizar el ajuste. ¿Por qué? Porque este vehículo se vende a finalizar el año y todavía no está registrado dentro de los saldos, o sea, todavía no se ha hecho la baja dentro de los saldos contables, ¿cierto? Entonces, acá, si vamos a mirar el balance, la 15, acá está flota y equipo de transporte 96.900.000, ¿cierto? 96.900.000. Entonces, ¿qué pasa, compañeros? Artículo, ay, ¿yo por qué puse disque 290? Ah, sí, el artículo 299 y el 300. Vamos a mirarlo. Ingresos constitutivos de ganancia ocasional. Se consideran ingresos constitutivos de ganancia ocasional los contemplados en los siguientes artículos, salvo cuando hayan sido taxativamente señalados como constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Bueno, este artículo no nos dice nada, sino como únicamente el título. Entonces es el 300. Se considera ganancia ocasional para los contribuyentes sujetos a este impuesto las provenientes de la enajenación de bienes de cualquier naturaleza que hayan hecho parte del activo fijo del contribuyente por un término de 2 años o más. ¿Sí? Entonces, dentro de la renta, vamos a mirar acá el formulario. Acá tenemos toda la parte de costos y deducciones, ¿cierto?
acá tenemos renta por recuperación de deducciones. Cuando hablamos de renta por recuperación de deducciones, tenemos aquí el 70, dice recuperación de cuentas por cobrar que se habían castigado, recuperación de depreciación concedida sobre activos que luego se venden con utilidad, ¿sí? Entonces, este renglón de renta por recuperación de deducciones es cuando nosotros nos hemos tomado un deterioro de cartera, ¿cierto? Y resulta que el año pasado nos tomamos una parte de deterioro de cartera y resulta que esa cartera que deterioramos y que nos tomamos como deducible se recuperó, ¿cierto? Entonces, como en ese año anterior esa cartera, ese deterioro se tomó como deducible, pero en este año, digamos, la cartera se recuperó, entonces en este caso nosotros tenemos que declarar renta por esa recuperación de esa cartera, ¿sí? Entonces acá iría ese valor. En este renglón de rentas por recuperación de deducciones también va la parte de la depreciación. ¿Por qué? Porque acuérdense que la depreciación nosotros nos la deducimos cada año sobre los activos. Pero resulta que si ese activo se vende, entonces esa depreciación que nosotros nos dedujimos, pues hay que declararla. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo ese activo por un mayor valor y por lo tanto estamos recuperando esa depreciación. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Ok. Entonces, este ejercicio tiene que ver con esta parte de renta por recuperación de deducciones, ¿cierto? Y tiene que ver con lo que leí acá. Se me perdió. De ganancia ocasional, de ganancia ocasional. Entonces, ahí en la plataforma, ¿cierto? Yo les compartí este archivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una ganancia ocasional? Se llama ganancia ocasional al ingreso o utilidad que tiene una empresa o por la venta ocasional o esporádica de un bien que no hace parte del giro ordinario de sus negocios o por la ocurrencia de un hecho económico excepcional como ganar la lotería o una rifa. Para la determinación del impuesto de la ganancia ocasional, tenga en cuenta lo establecido en los artículos 299 al 317 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿qué son las ganancias ocasionales? Las ganancias ocasionales es cuando se vende un activo que ese activo no está sujeto para la venta, ¿cierto? Nosotros no compramos ese activo con el hecho de venderlo en algún momento, sino para la utilización de la empresa, para el giro ordinario de la empresa. Pero resulta que en algún momento a la empresa le surgió un buen negocio, entonces resulta que decidió vender uno de sus activos porque es un buen negocio y es una manera de pronto de ganar, entonces lo vendió. Entonces, eso es una ganancia ocasional porque es algo que no tiene que ver con el objeto de social de la empresa y que no fue pues como premeditado como tal, ¿cierto? Por ejemplo, cuando la empresa gana una rifa o una lotería, eso es una ganancia ocasional, ¿sí? Y esa parte de las ganancias ocasionales van en este renglón. Por acá está. Ganancias ocasionales no grabadas y exentas. ¿Por qué? Porque no son grabadas, ¿cierto? Entonces, volvamos al ejercicio. ¿Cierto? Entonces dice, dentro de los saldos contables hay un vehículo que está en 96.900.000, ¿cierto? Tenía una vida útil de 10 años, pero resulta que a los 3 años se vendió, ¿sí? Entonces mire que está cumpliendo la condición para hacer ganancia ocasional, porque como dice el artículo acá, dice que es cuando se haya vendido un activo que haya hecho parte de la empresa por un término de 2 años o más, ¿cierto? Profe, entonces ahí no se lleva a bancos ese ingreso, sino al ingreso no ocasional. Ya vamos a hacer la contabilización. Entonces, hay que tener en cuenta entonces dos cosas. Que en este ejercicio
vamos a tener ganancia ocasional, porque estamos vendiendo un activo, ¿sí? Que no hace parte o que no es el objeto, no es el objeto social de la empresa vender sus activos, ¿cierto? Y el activo lleva más de 2 años con la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a volver al ejercicio. Resulta que cuando compramos el vehículo valía 96.900.000, pero nosotros ya le hicimos una depreciación. Ah, no, acá no dice cuánto nos costó el vehículo, sino que dice que dice dentro de los saldos contables la empresa tiene un vehículo registrado por valor de 96.900.000, ah, sí, de 96.900.000, y la política contable indica que tiene será que debe utilizar para efectos de la depreciación. El vehículo se vende al finalizar año en 130 millones de pesos. Entonces, ahí tenemos el vehículo con un valor de 96.900.000, ¿cierto? 96.900.000. Y el vehículo tiene una vida útil de 10 años. ¿Sí? Este es el valor del vehículo. Esta es la depreciación, ¿cierto? Este es el valor final, digámoslo así. Y este es el valor de la venta, 130 millones. Profe, pero no hay que hacerle depreciación por los 3 años, que ahí dice que no se le había hecho. Acá dice que no se le había hecho, no. Dentro de los saldos contables, la empresa tiene un vehículo registrado por valor de 96. La política mundial indica que tiene una, lo que indica que al ser igual la política contable indica que tiene una vida útil. Acá fue que yo me comí la palabra o fue que el archivo está mal escrito. Pero yo vuelvo y lo abro. Indica que tiene, sí, yo la borré. La política contable indica que tiene una vida útil de 10 años, lo que indica que al ser igual a la del artículo 137 será la que debe utilizar para efectos de la depreciación. El vehículo se vende al finalizar el año, por tal razón no se ha realizado el ajuste y se vende en 130 millones de pesos. Lo que dice que no se ha realizado el ajuste es que el vehículo todavía está dentro del balance y hay que hacerle la salida. ¿Sí me hago entender? Ah, sí, profe, pero Entonces, yo lo leía y entendía al contrario. o sea que en la 15, en el débito, tenemos estos 96 millones, ¿cierto? Tenemos estos 96 millones, ¿cierto? Y lo vamos a vender en 130 millones, ¿cierto? Lo que quiere decir que al ingreso vamos a llevar la diferencia, que son 33 millones, ay, perdón,
¿Por qué me da negativo? Ah, ya. Ok. Lo que significa que a la caja nos entraría 33.100.000, ¿cierto? A la caja o al banco, ¿sí? Ahí estamos bien, ¿cierto? No entran los 130, profe, a la caja. No. Hola. Profe, para mí ahí deberíamos hacer dos contabilizaciones. Una donde saco el activo por el valor y otra donde me ingresan los 130 millones. Y aparte no me queda claro por qué estamos haciendo la depreciación por los 10 años cuando lo estamos vendiendo a 3. Señorita, la profesora se desconectó.
Hola, hola, ¿ya me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, era que se vea como que descargado el audio. Bueno, compañeros, vamos a retomar entonces el ejercicio. Bueno, entonces estamos haciendo este de la venta del activo, ¿cierto? Entonces dice que no se ha registrado todavía la venta de este activo, o sea que en este caso sí hay que hacer el ajuste. Mire que en los otros ejercicios solamente había que hacer el ajuste de cómo quedaba el saldo fiscalmente para poderlo pasar al formulario. En este caso sí hay que hacer el ajuste, o sea que sí vamos a mover cuentas, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a sacar de la 15 los 96 millones. ¿Sí les estoy compartiendo pantalla? Sí, profe. Ah, ok. Bueno, en este caso entonces vamos a sacar de la 15 el activo, ¿cierto? Porque lo estamos vendiendo, ¿cierto? Acá está. Ay, yo no sé por qué me enredo acá con esto. Flota de equipo de transporte está en la 154005, 96 millones 900. 96 millones 900, ¿cierto? Ah, es que acá hice esto mal, perdón. Entonces, de la 15 tenemos que sacar el activo, o sea, tenemos que acreditarlo por este valor de 96 millones 900. 96 millones 900. Ok, listo. Bueno, resulta que entonces el activo se vendió a un mayor valor, a 130 millones de pesos, ¿cierto? Entonces vamos, entra la plata, entra a la caja o al banco, digamos que entra al banco, ¿cierto? Digamos que entra al banco. Entonces, ¿cuánto entra? 130 millones de pesos, ¿cierto? Que es el valor que lo estamos vendiendo. Acá entonces registramos un ingreso, en este caso sería un ingreso no operacional, iría por allá en la 42, por la diferencia, ¿cierto? 33 millones 100. En este caso, esta diferencia o este ingreso sería una ganancia ocasional, ¿cierto? Como acabamos de leer acá en el artículo, ¿cierto? Decimos que cuando se da una enajenación de activos fijos poseídos por más de 2 años. Y acá también en la presentación, cuando hablamos de ganancias ocasionales, se llama ganancia ocasional al ingreso o utilidad que tiene una empresa o persona por la venta ocasional o esporádica de un bien que no hace parte del giro ordinario de sus negocios, ¿sí? O sea que este ingreso por ganancia ocasional que tenemos acá, este ingreso por ganancia ocasional no lo registramos acá dentro de los ingresos normales, ingresos financieros, ¿cierto? Sino que lo vamos a registrar en esta casilla donde dice ganancias ocasionales no grabadas o exentas. ¿Estamos correctos, compañeros? Profe, ahí me surge una duda. ¿Por qué lo depreciamos a los 10 años si nosotros no lo vendimos a los 10 años? No deberíamos depreciarlo Bueno, solamente por 3 años. ya vamos a hablar de la depreciación. Estamos hablando de la ganancia ocasional, ¿sí? Ok, entonces ese ingreso, cuando ustedes están acá haciendo el formulario o la información que van a pasar al formulario, ¿cierto? Ay, acá, cuando estamos haciendo, ustedes hacen el ajuste, ¿cierto? Ese ingreso que va acá contablemente en una 42 por acá, como ganancia ocasional, como no sé en qué 42 va, bueno, ustedes buscan y la anexan acá, ¿cierto? Pero entonces no la pueden pasar acá donde están todos los ingresos o otros ingresos, sino que la deben pasar en esa casillita donde está ganancias ocasionales, porque ese es el registro de las ganancias ocasionales. Ahora, ¿qué pasa con la depreciación? ¿Cierto? ¿Qué pasa con la depreciación?
Resulta que también esa depreciación de este vehículo ya no la tomamos, ¿cierto? ¿Cuántos años nos tomamos de depreciación? 3. 3 años. Entonces, dice que el vehículo está depreciado a 10, tiene una vida útil de 10 años, ¿cierto? O sea que por cada año se deprecia 9.690.000. O sea que ¿cuántos años nos tomamos de depreciación? 3 años, o sea, 29.070 pesos. 3 años. 3 años. O sea que lo que nos tomamos de depreciación en los años anteriores fue este valor por 3, ¿cierto? 29.070.000 pesos. O sea que acá en este renglón, donde dice recuperación, el renglón número 70, acá, en el renglón número 70, recuperación, renta por recuperación de deducciones, van esos 29 millones que nos tomamos de depreciación en esos 3 años que realmente pues los estamos recuperando porque estamos vendiendo el vehículo, ¿sí? Y lo estamos vendiendo incluso a un mayor valor, entonces tenemos que devolver, digámoslo así, esa deducción que nos tomamos en esos 3 años. ¿Queda claro hasta ahí, compañeros? Sí, profe, pero entonces, qué pena volverle a preguntar. Entonces, en este caso, se sumaría la venta de ese vehículo a la cuenta del banco porque no se ha ajustado todavía ya en los saldos y se le quitaría ese activo. Sí, aquí entonces en estos saldos que tenemos acá en el balance, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a afectar acá? Acá vamos a afectar el banco, ¿cierto? Vamos a afectar el banco y vamos a afectar el activo, ¿cierto? Lo vamos a quitar de acá y vamos a afectar el ingreso, ¿cierto? Pero entonces recordar que ese ingreso hay que tener en cuenta que lo llevamos es acá al renglón de ganancias ocasionales, ¿listo? Profe, y en el costo, ahí en el formulario de ganancia ocasional, entonces se toma el valor sin la depreciación, los 96.900. A ver, yo miro de qué me estás preguntando. En el renglón 83. Creo que se nos llena. Costo fiscal del activo fijo o biológico vendido y poseído por más de 2 años. Ah, ok, acá, este dato, espere, yo miro que este no me cause. No me cause. Ah, ok, este va como informativo. Entonces, acá el costo fiscal, volvamos acá al ejercicio. Ay, es que se me enredan estas hojas. El costo fiscal es el que tiene el activo, ¿cierto? Los 96 millones menos lo que se le ha depreciado serían los 67.830.000. Ese es el costo fiscal que tiene actualmente el activo, ¿sí? Ese sería el costo fiscal. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profe, yo sí lo entendí, gracias. Ok. Este ejemplo quería traerlo para que ustedes vean qué son ganancias ocasionales y cómo se manejan. Pues esto no se puede dar en todos. Profe, qué Señora. pena.
Entonces, esos 67.830.000 van en el renglón 83 como costo, el Como costo que costo está fiscal, aportando porque Yorlen. como costo fiscal, exactamente. La ganancia ocasional, ¿cuál es? Pues lo que nosotros llevamos al ingreso, ¿cierto? Lo que llevamos al ingreso, que son los 33.100.000, ¿cierto? ¿Y el costo fiscal cuál es? Pues lo que cuesta el activo realmente, lo que tenemos fiscalmente en ese activo en ese momento, que es lo que valió inicialmente, ¿cierto? Menos lo que se le ha depreciado en este momento, que son los 67.830.000, que irían acá donde dice costo por ganancias ocasionales. ¿Listo? Sí, profe, yo entendí, gracias. Ok. Daniela decía que no entendía por qué. Ah, ok, listo. Bueno, continuemos acá. ¿Qué otro ejercicio tenemos? Depurar los gastos que se encuentran en el anexo. Acá está el archivo. Acá está el archivo. Entonces, acá están todos los gastos. Entonces, mire que nos habla solamente de la 51.35.15, ¿cierto? Que tiene un valor de 82.994.751. Si vamos a mirar acá esa cuenta, la 51.35.15 es esta, la de asistencia técnica. O sea, ¿qué quiere decir? Que entre estos 82.994.751 que están acá desglosados uno por uno con cada uno de los terceros y los documentos que fueron consignados, hay unos valores que son no deducibles, ¿cierto? Mire, acá están estos porque tienen tiquetes post, acá están estos porque tienen tiquetes post, y acá están estos que no tienen planilla o no tienen documento soporte, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con estos que no tienen planilla ni documento soporte? ¿Quién me dice? No son deducibles. No son deducibles, entonces los sacamos totalmente de este cuadro y colocamos no deducible, no deducible, no deducible. ¿Y qué pasa con estos que son con tiquete post? Hay que Lo del tomar el porcentaje. porcentaje. Hay que tomar el porcentaje. Entonces, simplemente ustedes suman, los que tienen tiquetes post los suman, miran qué porcentaje nos podemos tomar y qué no, y esa es la depuración. Entonces, acá en la hojita del balance de prueba, en este valor, van a pasar, es el valor que realmente se van a tomar como deducible, dependiendo la depuración que se hizo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Dice el ejercicio número 9, en la cuenta 510595 está contabilizado. El porcentaje está en una de las presentaciones, yo les coloqué ahí la tablita, y en la presentación de hace 8 días, creo que les coloqué también una tablita donde están todos los gastos no deducibles. Creo que ahí también está la tablita de los porcentajes, que no la recuerdo todavía, no la recuerdo bien el porcentaje, pero ahí lo encuentras, Daniel. Bueno, en la 9 dice, en la 510595 está contabilizado todo lo referente a atención a empleados, fiestas de despedida de año, actividades de bienestar, amor y amistad, cumpleaños y demás celebraciones para mejorar el ambiente laboral. En la 519595 están todos los gastos que corresponden a atenciones a clientes y proveedores. Señora. Y en la cuenta 539595 están contabilizados algunos gastos personales del gerente. ¿Qué pasa con estos gastos? ¿Quién nos dice? Solo se puede descontar el 1%. Uy, esta muchacha estudió mucho, solamente se puede descontar el 1%. Muy bien. Entonces, van a los saldos de cada una de estas cuentas. Por ejemplo, miremos esta, la 519595.
dice que hay 4.423.139. Entonces, acá lo fiscal, ¿qué vamos a pasar? Solamente el 1% de este valor. Y igual con estas otras dos cuentas, con estos dos saldos que dice acá en estas dos cuentas. ¿Listo? Dice, la empresa no ha recibido certificados de retención en la fuente de 3 clientes que suman un total de 16.455.000. Usted como asesor tributario, ¿qué medida adopta? ¿Se toma el total de las retenciones o no? Esta es una pregunta más como de análisis. ¿Por qué? Porque esto depende mucho del criterio del contador. Hay contadores que van a decir, sí, no importa porque tenemos la transferencia, o no importa porque tenemos otra forma de soportarlo, o no, o definitivamente no nos vamos a arriesgar y no los vamos a tomar porque no tenemos el certificado. Entonces, aquí se los dejo a su libre albedrío, si se toman o no se toman esos 16.455.000 o no. ¿Qué pasa? Ustedes tienen que Profe, mirar acá. ¿puedo dar una ¿cierto? opinión ahí? Sí. Con respecto a ese tema, sí, puede que sí sea libre de albedrío, pero por ejemplo nosotros en la compañía ya nos hicieron un requerimiento sobre eso y realmente la DIAN está muy estricta con ese tema. Si no están los soportes, prácticamente que al contribuyente le toca devolver la plata. Entonces yo creo que ahí, pues es respetable lo que usted dice, pero hay como tanto el libre albedrío, ¿no? Porque después el contribuyente se va a meter en un problema con eso. Pues yo tuve un caso donde hubo 2 certificados que no teníamos, ¿cierto? No teníamos. Teníamos la empresa, la declaración de renta nos dio un saldo a favor, presentamos la devolución del saldo a favor, nos lo devolvieron. Después, como a los 2 años, vinieron a hacer una inspección de ese saldo a favor y nos estaban molestando por 2 certificados. Pero a la final nos pudimos, pues debatiendo, nos pudimos defender con el soporte de las transacciones, ¿cierto? Porque en las transacciones bancarias decía lo que nos habían consignado y pues al hacer la conversión, pues daba exactamente lo del descuento de la retención en la fuente, ¿cierto? Entonces ahí tuvimos como el soporte de la transacción, que afortunadamente fue un recibo de consignación, entonces el recibo de consignación decía exactamente, y si uno hacía el cálculo de la diferencia, era exactamente el 11% que nos habían descontado de retención en la fuente, entonces con eso nos pudimos defender. Pero, pues, por eso se los dejo como de análisis, a ver ustedes como contadores, que, digámoslo así, ¿qué solución le darían a ese caso? Si simplemente lo desechan y prefieren tomar eso como no tomarlo y perderlo, o si se asume el riesgo, ¿cierto? Entonces, de pronto ahí busquen un poquito, miren a ver si ustedes han vivido situaciones, ¿cómo lo manejarían? ¿Listo? Por eso lo dejé aquí como pregunta abierta. ¿Sí? La empresa no ha recibido, ¿se toma el total de las retenciones o no? Lo dejé como pregunta abierta, como para que ustedes, o lo coloqué, ustedes como asesor tributario, ¿qué medida adopta? ¿Listo? Yo lo manejé como un caso como de análisis. Profe, y ahí en el balance de prueba, ¿en qué cuenta están las retenciones? ¿En la Bueno, 135590? claro, en la 1355, entonces acá van, por ejemplo, ya miramos esto de las ganancias ocasionales, ¿cierto? Esta parte de los dividendos entonces no se maneja. Bueno, la parte de los descuentos tributarios, ojo con esta parte también, que van en el renglón 93. Entonces dice, ¿qué son los descuentos tributarios? Los descuentos tributarios son cositas que nosotros como contribuyente nos podemos tomar como descuentos, ¿cierto? ¿Qué son los descuentos tributarios? Los impuestos pagados en el exterior, cuando hay empresas que tienen relaciones comerciales con otros países, digamos España, digamos Estados Unidos, y en esos países les tocó tributar porque tienen alguna inversión,
o tienen algunos intereses, o tienen alguna negociación tuvieron allá, y allá les tocó pagar un impuesto. Entonces esos impuestos pagados en el exterior se pueden tomar como descuento tributario acá, ¿cierto? Entonces, si yo tengo el soporte de lo que efectivamente he pagado en otro país, el formulario de lo que declaré, pues eso me lo puedo tomar como descuento tributario y lo sumaría acá en este renglón de descuento tributario, ¿sí? ¿Qué otro valor me puedo tomar yo como descuento tributario? Los excesos de impuestos pagados en el exterior de años anteriores, ¿cierto? Entonces, si me excedí pagando impuestos en años anteriores en otros países, ¿cierto? No tenía que pagarlos realmente, entonces eso también me lo puedo tomar como descontable, o sea, que quiere decir que yo pagué de pronto en varios países por un mismo ingreso porque no sabía los acuerdos de tributación o algo, eso me lo puedo tomar como descontable. Por inversiones en empresas de conservación del medio ambiente. Entonces, si yo tengo inversiones, hay alguien que me tiene el micrófono abierto. En empresas que manejan toda esta parte del medio ambiente, de conservación, de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, a ese 25%, hay un 25% de lo que yo tenga invertido, me lo puedo tomar como un descuento tributario. Las inversiones que yo tenga realizadas por inversiones de tecnológicas, ¿sí? Entonces, si tengo un proyecto de una inversión tecnológica, de un software, me puedo tomar también un 25% de esas inversiones. Si se realice alguna donación, si realicé alguna donación, eh, por impuestos sobre las ventas en la importación, formación o construcción de activos fijos reales. Entonces, cuando yo importo algún activo, que ese activo es, por ejemplo, digamos, una supongamos que tengo una empresa que está desarrollando un producto agropecuario nuevo y para eso necesito una maquinaria especializada que voy a importar y todo esto, entonces todos los impuestos que se requieran para esa importación de esa maquinaria, de ese nuevo proyecto, yo me lo puedo tomar como un descuento tributario. Dice donaciones del sector privado en red nacional de bibliotecas, cuando hago una donación a una biblioteca pública, también el 25% de ese valor donado me lo puedo tomar como un descuento tributario, y el impuesto de industria y comercio efectivamente pagado, el 50% del ICA. Entonces, ojo con esto, compañeros, porque este es el más común, este es el más común. Todas las empresas no manejan este tipo de donaciones o este tipo de inversiones, ¿cierto? Pero todas las empresas sí manejan impuesto de industria y comercio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este valor que tenemos acá de industria y comercio, que debe estar por acá en la 24, de industria y comercio, 592.850, solamente me puedo tomar como deducible, bueno, perdón, porque ese es el pasivo, ese es lo que está en el gasto, ¿no? Está arribita del anticipo de renta, ¿cierto? Sí, en la 50 y... No lo veo. Eso no está en la 13, profe. No lo veo. Ah, mírelo acá. No, porque no es lo que quedamos debiendo, en la 13 lo que está es lo que estamos debiendo de retenciones de industria y comercio, ¿cierto? Sino lo efectivamente que se llevó a gasto de impuesto de industria y comercio. Esto es lo deducible, ¿cierto? Entonces, mire que este gasto no lo vamos a llevar a la parte de gastos, o sea, acá. ¿Cierto? Donde dice gastos, acá irían todos los gastos,
Gastos de administración, toda la 51 iría acá, ¿cierto? No la vamos a llevar, no lo vamos a llevar acá, sino que lo vamos a llevar acá donde dice descuentos tributarios. Ahí va a ir el impuesto de industria y comercio y solamente el 50%. ¿Sí me hago entender, compañeros? Sí, Profe, profe. o sea que ahí se coloca el 50% y en el otro lado se quita todo. Exactamente. Acá, por ejemplo, en este lado, 5.736.000, ustedes al valor fiscal que van a pasar, cero, ¿cierto? Porque van a pasar es el 50% y lo van a pasar a la casilla de descuentos tributarios, ¿sí? Acuérdense que acá con el gravamen, por acá debe estar también el gravamen, creo que está por acá en la 53, gravamen. ¿Se pueden tomar todos estos 9 millones? No, solo No. el 50%. Exactamente. Entonces, acá, ¿qué van a pasar al valor fiscal? El 50%. Cero. El 50% de ese valor. ¿Sí? De resto, todo va a pasar igual. De resto, todo va a pasar igual. Bueno, en las cuentas de las retenciones, entonces, que van acá, autorretenciones y otras retenciones, las autorretenciones están acá. $13.55, por acá están, autorretenciones de renta, mírelas acá, ¿cierto? Y anticipo de retención en la fuente, son estas, otras retenciones, ¿cierto? Serían estas, ¿cierto? Y pues de acá, ustedes entonces van a decir si se toman todos los 185 millones o si mejor le restan este valor de los 16.455.000, ¿sí? De resto, todos los saldos los pasan igual. En las únicas cuentas que vamos a hacer ajuste es en las que acabamos de hablar, donde se realizaron donde tuvimos que tener en cuenta pues estos valores, ¿cierto? Y mire que la única que se va a hacer ajuste en el estado financiero que tenemos ahí es en este 7. De resto, son solamente ajustes fiscales. Profe, una pregunta. Sí. Lo de las retenciones que acabo de explicar, ¿en qué renglones que va? Ah, acá están. Retenciones, autorretenciones y otras retenciones. En el 104. Profe, qué pena. Entonces, lo que hay que subir es el formulario y ya, no hay que subir como el Excel donde trabajamos ni nada de eso. Claro que sí, porque yo necesito mirar qué ajustes se hicieron, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si trabajan sobre este, pues muchísimo mejor, ¿cierto? Acaban colocando el saldo fiscal, entonces me envían este archivo y me envían el formulario como les quedó. Ah, bueno, profe, listo, gracias. Ok. Entonces pueden ir mirando ¿cierto? Donde están. Mire que, por ejemplo, este es muy chévere porque acá están las casillas, ¿cierto? Todas las cuentas, las 66, 65, y mire que ya el resto son cosas informativas que se utilizan pues de acuerdo al tipo de empresa que se esté manejando o al tipo de situación que se esté manejando. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Lo que pasa es que en el punto 8, donde estamos hablando de la depuración,
pues uno se lleva como descontable los gastos que tengan relación con la actividad de la empresa, ¿cierto? Sí, Pero, por ejemplo, hay muchos gastos que yo no entiendo la descripción, porque dicen que reintegro de MKT y el tercero es como arcos dorados o frisbee. Entonces, pues en la explicación que usted dijo ahora, solo explicó lo del tema de etiquete post y la planilla, pero los otros gastos sí me generan como duda. no, porque es que aquí todo, o sea, lo único que estamos diciendo es que todos son descontables, pero que estos tienen esa característica principal, ¿cierto? Que por lo tanto hay que depurarlos porque no son tiquetes post, pero realmente para saber qué hay dentro de este gasto, para saber si cumple con el principio de proporcionalidad y todo eso, pues ya tendríamos que ir a entrarnos en la factura como tal, ¿sí? O sea que todo lo que O haya sea, ya tendríamos, en ese Excel me lo descuento, a excepción de los que exactamente. hablamos ahora. Exactamente, porque ya para Ok. eso ya tendríamos que hacer la auditoría como tal de la renta, ¿cierto? Ir a mirar gasto por gasto qué ves y qué no es descontable o qué tiene que ver o qué no tiene que ver con el objeto social de la empresa. Y se supone que eso se tiene que hacer es cuando se contabiliza, ¿cierto? Cuando uno contabiliza, va y mira la factura y dice, ah, bueno, pero esto sí tiene que ver o no. Y si no tiene que ver, pues de una vez lo lleva a lo no deducible, ¿cierto? Listo, profe, me queda claro. Muchas gracias. Ok. Acá también, por ejemplo, en la parte, no sé si acá hay, por ejemplo, esto, impuestos asumidos. ¿Ustedes lo llevarían como deducible o como no deducible? No, profe, no se deduce. No, porque es Eh, que eso lo asumió fue la empresa. Exactamente. Entonces ya son cositas que ustedes van mirando y van sabiendo si lo llevan o si lo pasan acá en cero o no. Por ejemplo, acá hay dos gastos por diferencia en cambio. Hay una diferencia en cambio normalita y hay una que dice diferencia en cambio y hay otra que dice diferencia en cambio realizada. ¿Ustedes qué creen en cuanto a esto? Solo se puede llevar la que es realizada. La que es realizada, ¿qué quiere decir? Que la empresa está llevando dos tipos de cuentas. A una cuenta está llevando la diferencia en cambio que es solamente por efectos de mercado, efectos de cambio de tasa de mercado, y a otra cuenta diferente está llevando la que realmente fue realizada, la que realmente se creó de una negociación. Entonces, en este caso, esta diferencia en cambio no pasaría a la parte fiscal. ¿Sí? Entonces, mire que ya ustedes no es sino que analicen y con cada uno de los conocimientos que hemos tenido, pues van a saber si eso se lleva o no se lleva como deducible. ¿Sí? Son esas cositas como las que hay que tener en cuenta. Espere, miro qué más sería. Profe, un ajuste al peso, ¿qué es? Ajuste al peso es cuando de pronto se hicieron por ejemplo, cuando uno paga los impuestos, se ha visto que a uno le da, por ejemplo, en la contabilidad, le da, por ejemplo, el impuesto por pagar, le da 98.750.312, ¿cierto? Y cuando uno va y paga de verdad, todos esos valores se ajustan porque el formulario redondea los tres valores, los tres últimos valores, ¿cierto? Entonces, para yo dejar igual mi saldo contable al saldo que pago en el banco con la DIAN, entonces lo que hago es que esa diferencia de los 500 pesos, de los 300, de los 200, los llevo a una cuenta de ajuste al peso. ¿Sí? Ah, ya, profe, gracias. Ok. ¿Qué más dudas tenemos, compañeros? Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que al inicio del ejercicio dice que somos una empresa prestadora de servicios.
Sí. pero no dice qué servicio prestamos. Eso lo necesitamos para el desarrollo del ejercicio. No, no, pero esta es una empresa de asesorías de auditoría y de impuestos. Listo, profe. Ok. Bueno, compañeros, no sé si tengan alguna otra duda. Ya el resto es, como les digo, los ajustes simplemente son en los ejercicios que miramos, el resto es pasar la información tal y como está al formulario. Igual pues ahí se apoyan con la persona que están trabajando, los que están trabajando en pareja, y si no, pues cualquier cosa me van preguntando. Igual yo sé, como les dije, yo sé que pues ustedes no tienen mucha experiencia en esta parte de renta, es la primera que hacen de pronto muchos. Entonces, lo más importante es eso, como recordar las normas tributarias que vimos. Y pues yo igual tengo muy en cuenta pues el trabajo que han realizado dentro del transcurso de la clase. Listo. Bueno, profe. Bueno, niños, entonces nada, los dejo porque tengo otra clasecita, pero entonces pues estoy muy pendiente, cualquier duda, cualquier pregunta, estaré atenta. ¿Listo? Profe, una última consultica. Sí, ¿Después de qué fecha podemos revisar las notas yo en la creo que por plataforma? ahí el lunes. Listo, profe, gracias. Bueno, mi niña. Profe, muchas gracias por todo y no sé si haya forma de pasar como una sugerencia a la universidad por parte suya, que por favor al menos para ya los alumnos de los próximos semestres, que esta clase le den más tiempo, que es una clase muy importante. Sí, Sí, eso claro. iba a decir yo, cuánto fue tiempo. Sí, faltó fue tiempo, sí, señor. Bueno, mis niños, entonces nada, agradeciéndoles mucho por la asistencia, por la perseverancia, por la paciencia. Me disculpan si a veces fui muy rápida, pero pues fue por el tiempo. Mire que siempre nos tomábamos más de la hora y media y siempre fue muy nutrida la clase, pero sin embargo, pues hubo cositas que faltaron porque pues el tiempo pues no lo dio, ¿cierto? Pero pues la idea es que lo poquito que se haya aprendido y se retome y se repase, ¿listo? Listo, Gracias. Profe, profe. muchas gracias, muy amable. A desearles una feliz Navidad, un feliz año, junto a sus familias, junto a sus seres queridos, y pues, si Dios quiere, el próximo año nos volveremos a ver por ahí. Listo, profe. Profe, muchas Profe, gracias. Igual para ustedes. Toda su Gracias, profe. Que Dios los bendiga. Gracias, profe. Hasta luego. ¿Usted sube la clase, profe? Sí, apenas suba, porque como se demora un poquito como para descargar, apenas la tenga lista, ahí mismo la subo, ¿listo? Dios le pague, profe. Que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, Dios los bendiga, hasta luego.